Hechos, capítulo 2. Vamos a leer primero vamos a leer 1 Corintios 12:4. Y ahí tiene el título Los dones espirituales. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo: hay diversidad de dones. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjate que aquí en el versículo 7 dice: pero a cada uno, ¿a cuántos? Le es dada la manifestación del Espíritu. No puede haber un nacido de nuevo, no puede haber uno que haya nacido de nuevo, que haya entregado su vida, que Dios lo haya rescatado, que no se manifieste el Espíritu Santo. Hace poco leía unas referencias muy importantes. Esto está en un estudio de la iglesia. En realidad está en el instituto, en realidad, de las asambleas de Dios, que dice que todo aquel que ha recibido a Cristo tiene que manifestarlo con el don de lenguas. Y eso es una aberración, porque es antibíblico. Y lo vamos a ver ahora por qué es antibíblico. Yo cuando estudiaba eso, yo decía: Dios mío, esto es un error. Por eso muchas veces la iglesia pentecostal afirma o dice: bueno, nosotros somos como en Pentecostés, la visita del Espíritu Santo, y hablamos en lenguas. Y los bautistas dicen: no, nosotros nos aferramos al bautismo y no a las lenguas. Entonces es importante darse cuenta de una cosa. Dice la palabra, dice que a los que seguían a Jesús los llamaban como cristianos. ¿Qué somos nosotros? Cristianos. Amén. Mucha gente a mí me dice: ¿vos sos pentecostal? Sí, claro, porque creo en el bautismo del Espíritu. ¿Tú eres bautista? Claro que sí, porque creo en el bautismo, porque creo en la palabra de Dios. Amén. Entonces es importante no estar ni de un lado ni del otro. Hay que estar en la palabra de Dios. Amén. Y plantarse en la palabra de Dios. ¿Cuál es tu base? La palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces cuando seguimos diferentes corrientes, eso nos damos cuenta que no está bien. Amén. Ahora fíjate que dice que hay diversidades de dones, pero dice que pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el original la palabra provecho significa para beneficio de otros. El don nunca es para uso personal. El don siempre es para ayudar a otros. Siempre el don, es importante entender esto, siempre el don es para la edificación de otras personas. Amén. Siempre. Cuando Dios viene a tu vida, por eso es importante romper ese pensamiento que la iglesia muchas veces tiene: yo estoy esperando que Dios me bendiga. Y uno piensa en uno mismo. Y sabe que el evangelio no funciona así, porque Dios le dijo a Abraham: Abraham, te bendeciré y serás bendito. Te bendeciré y serás bendición. Dios viene a tu vida siempre para que tú seas de bendición para otros. Nunca Dios viene a tu vida para ti mismo. Nunca el evangelio está basado en el egocentrismo. Jamás, jamás. Dios te llama, ¿por qué? Porque a través de tu vida Dios te quiere usar para bendecir a otras personas. Amén. No, yo vengo al camino del Señor para que Dios me bendiga a mí, restaure mi familia, mi hogar, mi matrimonio, mi economía, mi salud, mi esto, mi otro. Para. El evangelio no es eso. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir.
Siempre el evangelio tiene que ver con dar. Siempre el evangelio tiene que ver con bendecir a otros. Amén. Dice, de gracia recibiste y de gracia tenés que dar. ¿Qué significa? Tú recibiste la gracia del favor de Dios, de la anunciación de las buenas nuevas. Tú vas a tener que compartirle a otro. Amén. Ahora dice, vamos al libro de los Hechos, y ahí encontramos la primer manifestación. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y dice así: y fueron todos llenos ¿de qué? Y comenzaron a hablar en otras. Wow. Esa fue la manifestación del Espíritu evidente que el Señor había prometido, que el Espíritu Santo iba a venir. Y cuando vino el Espíritu Santo empezaron a hablar en otras lenguas. Pero fíjese bien, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces, fíjate que en ese momento que vino el Espíritu Santo fue un momento importante porque fue el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es el día de las cosechas que se celebraba en Israel, y venía gente a celebrar esa celebración de todos los alrededor, de todos los países, y había gente de todos lados, de todos los idiomas, de todas las lenguas. Y el Señor, cuando vino, acuérdese que en un momento en la tierra había un solo lenguaje, una sola lengua. Y dice que el hombre que tenía una sola lengua, dice que edificaron la torre ¿de qué? De Babel. Y Dios les confundió las lenguas y les dio lenguajes diferentes, y ninguno de ellos se entendían con el otro. Entonces no pudieron terminar de edificar la torre de Babel. Ahí vienen los diferentes lenguajes. ¿Usted entiende a un chino cuando habla? No. ¿Usted entiende a un tailandés? No. Los diferentes lenguajes, ¿no? Entonces dice que en ese momento no se entendían y no pudieron terminar la edificación. Ahora, aquí el Espíritu Santo viene y viene a traer un lenguaje universal. Viene a traer la palabra del Espíritu que es para todos. No es para los que hablan en hebreo, no es para los que hablan en griego, no es para los que hablan en español, en inglés, es para todos. Entonces dice así: y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas ¿qué? De todas las naciones bajo el cielo. Mire, había de todas las naciones. Y hecho este estruendo, porque ellos estaban en el aposento alto, era un edificio, y se hizo un estruendo, ¡blum!, una explosión, y todos, como suele ocurrir, los chusmas salieron corriendo a ver qué había pasado. Y de repente los 120 que estaban reunidos ahí empezaron a hablar en otras lenguas. Y fíjese bien, y dice: y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. No era una lengua extraña. Era una lengua extraña para ellos, pero no era una lengua extraña para el que la estaba escuchando. ¿Me entiende? Y dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos? Estaban entendiendo. Nosotros hablar cada uno en su propia lengua en la que hemos nacido. Y ahí dice en el versículo 9, 10 y 11, y dice: había pardos, medos, elemitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pinfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, los romanos, cretenses, árabes, había de todos. Y cada uno
hablaban un idioma diferente. ¿Cuáles eran las lenguas? Diga conmigo, idiomas diferentes. Hablaban un idioma diferente que ellos nunca habían estudiado. Ellos solamente hablaban, dice ahí, hablaban en hebreo. Es como que de repente haya en esta ciudad una gran invasión de inmigrantes de diferentes lenguas y el Espíritu Santo viene y nos reparte diferentes dones de lenguas en otros idiomas que nunca hemos estudiado. Para alguien que sabe hablar otro idioma, no sé, ¿hay alguien aquí que sabe hablar otro idioma más allá del castellano? ¿Hay alguien que sabe hablar otro idioma? ¿Quién sabe hablar otro idioma? ¿Eliel allá sabe hablar otro idioma? ¿Alguien más allá sabe hablar otro idioma? Ahora, para hablar otro idioma te lleva mucho tiempo. Si tú quieres hablar francés, italiano, inglés, lleva muchos años de preparación para poder hablar un lenguaje fluido. Aquí era de repente en 3 segundos ellos hablaban en otro idioma. Y todos los que escuchaban, ¿qué estaban escuchando? Que ellos les estaban hablando de ¿qué? El mensaje de Jesús. Esas lenguas fueron ¿para qué? Para evangelizar. ¿Se entiende? Fue un lenguaje de lenguas que se utilizó para evangelizar y para traer el mensaje en cada idioma que las personas estaban ahí escuchando. ¿Esto requería de un intérprete? No. El otro día me dice el pastor Tommy, me dice, me gustaría que para mayo vengas a Brasil a predicar, me dijo. Y yo le dije, Tommy, yo no sé hablar portugués. Me dijo, no importa, yo te traduzco. Si yo voy a predicar, es necesario que haya ¿qué? Un traductor. Si no, lo que puede ocurrir de acá hasta mayo es que Dios me dé el don de hablar en portugués. ¿Me entiende? ¿Puede ser? Sí. Dios lo da como Él quiere, ¿me entiende? Ahora, no se necesitaba en ese momento un intérprete, porque cada uno podía entender en su propio idioma lo que estaban diciendo, lo que estaban hablando en el nombre de Jesús. Y dice que, hermano, ¿sabes cuántos? Por lo que sucedió se convirtieron 3,000 personas. Porque había gente, hermano, de aldeas que hablaban solamente un lenguaje tipo aborigen, muy escaso, que solamente su comunidad lo sabía, y de repente había alguien allá en la terraza hablando en su propio idioma. Y dice, ¿y cómo sabe este? No, el Espíritu le dio. Entonces la gente empezó a creer, amén. Pero dice la palabra de Dios que hay otro tipo de lengua. Y acá es donde muchas veces ocurre la confusión. Que la gente dice, bueno, como lo recibieron en el libro de los Hechos, nosotros también. No, porque el don que se repartió en Hechos 2 es el don de hablar en otro idioma. No en un lenguaje desconocido, sino en un lenguaje de otro idioma conocido para otras personas. ¿Me entiende, mi hermano? Es como la hermana aquí que debe saber hablar guaraní, ¿o no? Bien, y yo de repente recibo el don, nunca jamás en mi vida, no sé ni cómo se pronuncia una palabra en guaraní. Yo recibo el don de hablar en esa lengua y empiezo a hablar en guaraní. La hermana dice, esto es increíble, porque lo estoy entendiendo en mi propio idioma. ¿Me entiende? Ahora, la palabra de Dios dice que hay otro tipo de lengua. Otro tipo de lengua. Y esto lo podemos ver, fíjate bien, en 1 de Corintios, capítulo 14, habla del don de lengua. ¿Qué tipo de lengua está hablando aquí? Y nosotros vemos todo un estudio del don de lenguas. Pero para poder diferenciar esto, es necesario ver en el capítulo 13, versículo 1. Mire lo que dice. Esto está ahí escondido y Dios le quiere dar luz para que usted entienda esto. Amén. No la linterna que te dan en la Universal. Amén.
Esta es luz del Espíritu para entender la palabra. Y dice en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 1, dice: y si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Acá Pablo está haciendo una separación de dos tipos de lenguas: las lenguas humanas y las lenguas. Hay un lenguaje que es el lenguaje ¿qué? Angelical. Diga conmigo: lenguaje angelical. Este lenguaje angelical, ¿hay alguien que lo puede entender? No. El otro lenguaje humano, sí, hay alguien que lo puede entender. El que es oriundo de ese mismo país va a poder entender el lenguaje. Pero aquí Pablo hace referencia de un lenguaje totalmente diferente y dice lenguas humanas o lenguas angelicales. Y esto podemos ver cuando él hace mención en el capítulo 14, vemos la diferencia. ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué hay una diferencia en el lenguaje angelical y en el lenguaje humano? ¿Sabe por qué? Porque en el lenguaje humano que se usó en el libro de los Hechos no requirió ¿de qué? De intérprete. Nadie tenía que interpretar. Pero en el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo dice que el lenguaje angelical es necesario que haya ¿qué? Un intérprete de ese lenguaje. Tiene que tener el don de poder interpretar eso que se está diciendo. Si no, no se entiende. Amén. Si no hay un intérprete, ese lenguaje angelical no tiene propósito. Para la iglesia no tiene propósito. Yo a veces he ido a iglesias, hermanos, yo hablo en lenguas angelicales. Yo he ido a iglesias donde hay gente que habla constantemente en lengua, pero no hay nadie que interprete. Y eso, dice Pablo, está mal. Está mal, porque eso es hacer demostraciones de dones, demostraciones de yo tengo el Espíritu Santo, y eso no está bien. Por eso tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Es importante entender esto. Por eso fíjate lo que dice en Primera de Corintios 14:2, y dice así: porque el que habla en lenguas no habla a quienes. ¿No habla a quiénes? Y los que hablaron en lengua en el libro de los Hechos, ¿a quién le hablaron? A los hombres. Pero acá Pablo dice: los que hablan en lengua, en esta lengua angelical, no le hablan a los hombres. ¿Vio que hay diferencia? Lo que hicieron en el libro de los Hechos fue hablarle en lenguas a los hombres. Pero aquí en estas lenguas Pablo dice: no le hablan a los hombres. No se le habla a los hombres, amén, sino a Dios. Pues nadie ¿qué? ¿Le entiende? En el libro de los Hechos, ¿le entendía la gente? ¿Le entendían o no? No decían: lo estamos entendiendo hablar en nuestro propio idioma. Acá dice que ¿qué? Que no hay nadie que ¿qué? Que lo entienda, aunque por el Espíritu habla misterio. Es un lenguaje angelical, amén. Dios no solamente tiene este tipo de lenguas que repartió a los hombres, sino también los ángeles tienen un lenguaje totalmente diferente al nuestro. Amén. Y el Espíritu Santo no solamente sabe y entiende y comprende el lenguaje humano que tenemos, sino también el Espíritu Santo sabe el lenguaje angelical. Amén. Ahora, ese lenguaje angelical es extraordinario, amén. ¿Pero qué? ¿Es importante ese lenguaje angelical para la iglesia? ¿Sirve ese lenguaje angelical para la iglesia? No. ¿Por qué? Porque no edifica. Hay iglesias donde le dan más énfasis al don de lenguas. Yo he escuchado cultos enteros de toda la gente gritando, hablando en lenguas. Y Pablo dice: eso es una locura, porque no edifica.
Las lenguas no edifican a la iglesia. Las lenguas angelicales solamente edifican a la persona. ¿Sabe para qué es el don de lenguas angelicales? Cuando usted va a orar, usted habla y ora de acuerdo a su entendimiento. ¿Me entiende? Usted va a orar y de repente usted está orando y dice, usted está entendiendo lo que está orando. No es que entra en un éxtasis y empieza a orar. No. Usted ora entendiendo y dice, Padre, por favor, Señor, que hoy pueda comprar el paquete de azúcar. Señor, que la hermana no me moleste en la iglesia. Permíteme no chismear, Señor. Ayúdame hoy con mi marido rebelde, que no tome de más. ¿Entiende? Y usted ora todo lo que usted quiere y lo que usted entiende. Y el Espíritu Santo que está dentro tuyo dice, esta es una mala oradora. Ora para sí mismo, cualquier cosa, porque tiene que orar otra cosa. Entonces en ese momento el Espíritu Santo te toma y tú empiezas a orar en lenguas. Y no entiendes nada y empiezas a hablar en lengua y dice, ¿y qué significa esto? Es que tomó el control el Espíritu Santo y te dijo, cállate la boca porque estás orando cualquier cosa y voy a orar yo. Y el Espíritu Santo empieza a orar al Padre para pedirle exactamente lo que tú necesitas. En esa oración que tú hiciste, que no me moleste fulano, que no me moleste mengano, el Espíritu Santo toma el control y dice, Padre, por favor envíanos paciencia en lengua. Y tú ni lo entendiste, pero el Espíritu Santo pidió, porque dice que Él clama dentro nuestros con gemidos, pidiéndole al Padre exactamente lo que tú necesitas. Ahora, hay personas que no hablan en lenguas. ¿Es necesario tener el don de lenguas? No, porque es un don. Porque vos podés tener otro tipo de don que también sirve para la oración. Amén. Yo creo que muchas veces el don de lengua tiene que ver cuando la persona a veces quizás no tiene un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay personas que Dios le da el don de sabiduría. Y esa sabiduría no tiene que ver con la sabiduría humana, tiene que ver con la sabiduría del Espíritu. Entonces la persona tiene sabiduría en cómo orar. ¿Me entiende? Entonces quizás no necesita el don de lengua, sino que tiene sabiduría en cómo orar. Amén. La obra la hace el Señor. Entonces a veces cuando yo esto lo debatí mucho en la radio. Que mucha gente me llamaba y me decía, a mí me dijeron que si yo no hablo en lengua no tengo el Espíritu Santo. Por Dios, no es así. Usted tiene el Espíritu Santo en el momento en que Cristo vino a su vida y usted se arrepintió de sus pecados y usted le entregó su vida al Señor. En ese momento usted nació de nuevo. Y el Espíritu Santo está haciendo la obra en su vida. Por eso usted está en la iglesia. Amén. Está aquí en la iglesia. Ahora, Pablo dice, yo prefiero hablar en la iglesia 5 palabras con sabiduría y no 10,000 palabras en lengua que no edifican a nadie. Me está edificando a mí, pero no está edificando a la otra persona. Amén. Entonces tenemos que entender que el don de lenguas, hay 2 tipos de dones de lenguas. El don de lenguas que son lenguas en otro idioma. Y también está el don de lenguas angelicales. Amén. Y también está aquel que no tiene ningún don de lengua. Y Pablo dice que si alguien va a hablar en lengua en la iglesia, es importante entender quién tiene el don de la interpretación de la lengua. ¿Por qué? Porque dice que también Dios da el don de lengua, pero también da el don de la interpretación. Yo he conocido gente que sabe interpretar las lenguas. Que cuando alguien ora en lengua, la persona interpreta lo que está diciendo el Espíritu. Ahora, si ese don no está, pídalo. Dígale, Señor, no tenemos ese don en la iglesia de interpretación. Señor, si está en tu voluntad querer darnos, dánoslo. La iglesia de Corintio era una iglesia desastrosa y tenía todos los dones. Nosotros, que somos quizás como la iglesia, Dios nos puede dar todos los dones. Amén. Entonces, si no hay ese don de interpretar las lenguas,
dice Pablo, cuando ore en lengua, ore en su casa o ore en la iglesia en voz baja, para usted, amén. A veces escuchás a hermanas y que empiezan a orar en lengua y empiezan a gritar. Y dice, Pablo dice, y si entra uno, ¿qué van a decir? ¿Están todos locos?, dice Pablo. Estos están todos chiflados. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Yo antes de conocer al Señor una vez fui a una iglesia y hablaban todo en lengua. Yo dije, ¿qué les pasa a estos? Están todos mal. Y es importante, amén, pero dice Pablo, si todos en la iglesia hablaran en lenguas proféticas, que es hablar la palabra de Dios, adoremos a Dios, exaltemos con la alabanza, con la adoración, cuando alguien entra va a entender lo que se está haciendo. Por eso es importante todo lo que se hace, hacerlo con respeto. Amén. Usted no puede empezar a gritar porque hay un hermano al lado tuyo. Hermano, anda a gritar, grítale a tu marido. No me andes gritando en el oído, amén. No, porque el Espíritu me da. No. Pablo dice, eso es desorden. Y Dios es un Dios de orden. Así que cuando alguno esté gritando ahí al lado tuyo, decirle, tranquila, ¿quiere un vasito de agua? Dios es un Dios de orden. Anda a gritar a tu casa. Acá en la casa de Dios no. Amén, iglesia. Es importante tener conocimiento de eso. Y cuando esto se enseña y se explica en la iglesia, ¿qué ocurre? La gente empieza a tener cuidado de estas cosas. Ay, me salen las ganas de hablar en lengua. Hablas en voz baja. Orá en voz baja, en lengua, acá, en la iglesia, pero orá para vos. Pablo dice, orá para vos, no para toda la congregación. Si vas a orar, que se entienda. Si no, orá para vos. Amén. Bien, vamos a darle un aplauso al Señor. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Y voy a tocar uno de los últimos dones que voy a hablar hoy. Porque ya se me fueron 43 minutos, imagínense. Ahora voy a hablar el último don, otros 43 minutos, así que tenemos como hora y media más o menos. 1 Corintios 12, 8 dice así. Vamos a leer desde el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de... Hasta ahí. Diga conmigo, don de palabra de sabiduría. ¿Qué es el don de palabra de sabiduría? Es un don que a mí especialmente me encanta. Me encanta el don de palabra de sabiduría. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el don de palabra de sabiduría, escuche bien, porque usted tiene que aprender para poder utilizarlo, para saber cuándo opera, cuándo está operando, cómo está operando, si en alguien está operando. Si no lo tiene, que se lo pida. Pídaselo a Dios, pídaselo a Dios. El don de sabiduría nada tiene que ver con la sabiduría humana. Nada tiene que ver, sino tiene que ver con la sabiduría en la palabra, en la profundidad de la palabra de Dios. Nada tiene que ver con la sabiduría humana del hombre, sino tiene que ver con la profundidad de la palabra de Dios. Este don opera, escuche bien, ¿es para qué? ¿Para qué es este don? ¿Cómo opera este don? Este don opera para traer luz, entendimiento en asuntos que no sabemos cómo resolverlos. Cuando hay áreas, hay temas que no sabemos cómo se pueden resolver. Un suponer, hay un conflicto en la iglesia y no sabemos humanamente cómo resolverlos. El Espíritu Santo, por medio del don de palabra de sabiduría, va a traer una palabra de sabiduría para resolver el asunto. ¿Cuántas veces usted ha dicho palabras necias? Palabras que en vez de traer solución trajeron problemas. Ahí nos damos cuenta. Muchas veces nos hemos metido en líos por hablar de más, por decir cosas que no teníamos que decir. Ahora, la palabra de sabiduría no es nada que ver a eso. La palabra de sabiduría trae solución.
trae sabiduría del cielo. Y eso es lo maravilloso de este don, amén. Porque este don opera para traer luz, para resolver problemas. Este don también nos capacita para entender, escuche bien esto, este don también nos capacita para entender por qué hay cosas que pasan y no las entendemos. Muchas veces cuando estás pasando por un problema, muchas veces cuando la iglesia está pasando por una dificultad, muchas veces cuando hay una crisis y uno dice, no entiendo por qué está ocurriendo esto en mi vida, no entiendo por qué está pasando esto en mi familia, en la iglesia, en mi economía. Entonces la palabra de sabiduría es la palabra que te va a hacer entender qué es lo que está sucediendo. Y eso está bueno. Un suponer, de repente tú estás pasando por una crisis y te viene una palabra de sabiduría de que Dios a todo al que llama, Él lo prueba. Y tú dices, wow, esto es una prueba para ver qué hay en mi corazón. Entonces esa palabra de sabiduría trae alivio a tu corazón y tú empiezas a entender que hay un propósito, que antes no entendías si había o no había un propósito. Amén. Este don revela las cosas que suceden en la vida del cristiano. Este don sirve para poder ayudar al cristiano cuando el cristiano no entiende lo que le está pasando, no sabe por qué le está pasando esto. Amén. Entonces de repente un hermano te da una palabra de sabiduría, no palabra de predicción futura. Amén. Todo va a estar bien, Dios me dice que vas a viajar a las naciones. No. Palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría es una palabra que se te revela en el momento, una palabra de la palabra de Dios, que es como una espada que penetra en tu corazón. Amén. Ahora este don no opera nunca con la sabiduría humana. Si usted quiere resolver esto con la sabiduría humana, nada tiene que ver este don. Este don opera cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Este don opera cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. No opera este don en nuestra mente humana, de manera natural. Este tipo es re sabio. No. Opera cuando hay comunión con el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de unos ejemplos. Mira, en Jesús operaban ¿cuántos dones? ¿Cuántos dones operaban en Jesús? ¿Cuántos creen que operaba todos los dones? Todos los dones operaban en Jesús. Él es Dios, amén. Todos los dones operaban en Jesús y Jesús tenía el don de palabra de sabiduría. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que yo les enseñé que el Espíritu Santo operaba en reyes, profetas y sacerdotes? Por eso cuando Cristo vino, el Espíritu Santo ¿en quién operaba? En Jesús, amén. Él es rey, Él es profeta, Él es sacerdote, todo junto. Ahora, ¿por qué Jesús se tuvo que ir cuando resucitó? Porque era necesario que cuando Él se sentara a la diestra del Padre, Él pudiera enviar ¿qué? El Espíritu Santo sobre la iglesia, como sucedió en el libro de los Hechos. Si Él no se iba, si Él dijo, es necesario que yo me fuera para que venga el Espíritu Santo. Amén. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, así como en Jesús, operaba en reyes, profetas y sacerdotes. Amén. Entonces recuerde bien esto para poder entender que cuando el Espíritu Santo está, nos capacita con estos dones. ¿Se entiende? Y nosotros vemos cómo Jesús en Juan capítulo 8, en el capítulo 8 de Juan, después usted lo busca en su casa. Yo le voy a contar la historia. ¿Se acuerdan de María Magdalena cuando se la llevaron a Jesús? Y Jesús estaba ahí y le trajeron a esta mujer pecadora. Y en ese momento que le traen esta mujer pecadora, lo que hicieron fue traerle a esta mujer, ¿para qué? Para probar a Jesús, para tentar a Jesús, para hacerlo caer a Jesús. ¿Por qué? Porque había dos circunstancias. La ley decía que si una persona se encontraba en adulterio, la ley decía que había que ¿qué?
apedrearla hasta la muerte. Pero Jesús estaba predicando el evangelio del amor y del perdón. Entonces vinieron a él con esta mujer, se la tiran a Jesús ahí y le dicen: ¿qué es lícito hacer con esta mujer? Según la ley de Moisés dice que si una persona está encontrada en adulterio hay que matarla. Ahora, si Jesús decía que sí, que la ley dice eso, porque él dijo: yo no he venido a revocar la ley, sino a obedecerla, Jesús iba a quebrar la ley del amor y del perdón. Ahora, si Jesús la perdonaba, Jesús estaba violando la ley de Moisés. Estaba en una encrucijada. Entonces ahí es necesario el don de la sabiduría, el don de la palabra de sabiduría. Y Jesús, que tenía este don de palabra de sabiduría, dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No se liberaron de la ley de Moisés, ni tampoco de la gracia y del amor de Jesucristo. Jesús dijo una palabra y ellos quedaron en el medio. El que esté limpio de pecado, tienen razón lo que están diciendo de esta mujer, pero si alguno de ustedes no tiene pecado, tire la primera piedra. Y dice que todos empezaron a tirar las piedras y se fueron. Eso es palabra de sabiduría. Otra oportunidad ocurrió en un momento. Jesús estaba predicando y los fariseos le dijeron: vayan y tienten a Jesús, háganlo caer. Y se paró uno y dijo: Jesús, sí, ¿es necesario pagarle tributos al César? Y te ponen una encrucijada. Porque si él decía que no, los romanos lo iban a meter preso. Pero si él decía que sí, los seguidores no lo iban a apoyar. Él estaba en una encrucijada en ese momento. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos o no pagamos tributos al César? Entonces Jesús, que tenía palabra de sabiduría, dijo: denme la moneda. ¿De qué? ¿La cara de quién tiene esta moneda? Del César. Y dijo: dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Eso es palabra de sabiduría. Qué increíble, ¿no? Ahora también hay otra historia muy linda que nos narra de esta sabiduría. ¿Se acuerdan que yo les dije que la sabiduría viene por medio del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento estaban reyes, sacerdotes y profetas. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 3, encontramos al rey Salomón, hombre que le pidió a Dios ¿qué? Sabiduría. Acuérdese que él tenía el Espíritu Santo, era el rey. El Espíritu Santo estaba en él. Amén. Entonces podía operar el espíritu de sabiduría. Y hay una circunstancia, hay una situación en el capítulo 3, creo que versículo 16, habla de que cuenta la historia de dos mujeres que tienen hijos casi al mismo tiempo. Y dice que estas mujeres vivían bajo el mismo techo. Y una noche, una de esas mujeres dice que estando acostada con su bebé recién nacido, se dio vuelta y lo aplastó y lo mató. Al darse cuenta de que su bebé estaba muerto, lo tomó y fue al cuarto de la otra y le dejó el niño muerto y tomó el niño vivo de la otra, que tenían el mismo tiempo y el mismo sexo. Entonces la otra mamá, a la madrugada, para darle el pecho, dice, cuando se despertó vio que el niño estaba muerto. Y dice que a la mañana, al mirarlo bien al niño muerto, dijo: este no es mi hijo. Hermano, en ese tiempo no había ADN. No había libreta sanitaria, no lo habían anotado, no había DNI. Era tu hijo porque vos decías que era tu hijo. Entonces esa mujer dice: ese no es mi hijo. Y va y mira a la otra y dice: ese es mi hijo. Y ella dice: no, este es mi hijo, el muerto es tuyo. Entonces se hace tal alboroto, tal crisis, que llega a oídos del rey Salomón. Y el rey Salomón hace llamar a las dos mujeres y dice: ¿qué es lo que pasa? Y la mujer dice:
la que tenía el bebé muerto, dice, esta mujer que vive conmigo bajo el mismo techo me cambió el niño y me dio el niño muerto a mí, y ese que está con vida es mi hijo. Y la otra dice, no, es mi hijo. Entonces Salomón en ese momento usa el don de palabra de sabiduría. Y dice, tráiganme al niño vivo. Y lo trae al niño y lo pone ahí en el medio, en una mesa, y dice a uno de los soldados, denme una espada. Y cuando agarra la espada dice, bueno, vamos a cortarlo al medio, y mitad para una, mitad para otra. Entonces la madre verdadera del niño, en ese momento, al ver esa situación, clama y dice, no, rey, no mates al niño. Ella es la madre, queriendo preservar la vida del niño. Y la otra mujer dice, córtalo al medio, mitad para una, mitad para otra. Entonces en ese momento el rey Salomón dice, agarren el niño y désenlo a esa mujer, porque esa es la verdadera madre. Y dice que la sabiduría de Salomón recorrió toda la tierra, porque era un hombre sabio, porque Dios le había dado sabiduría para juzgar con justo juicio. Muchas veces nosotros no sabemos juzgar con justo juicio. Muchas veces la gente viene y me consulta y me dice, pastor, ¿qué hago? ¿Voy a la derecha o voy a la izquierda?